amigos queridos, buenos días. Dianita, buen día. Ha llegado el 1 de diciembre, se acaba el año, el último mes va a pasar hecho una bala. ¿Cómo estamos? Así es. ¿Qué tal, Robert? Amigos televidentes, qué gusto poder empezar esta nueva jornada junto a ustedes. Importantes noticias que se han generado durante las últimas horas. El salario básico unificado, pues, queda en $450. Subieron... $25, en efecto. Y también, pues, hoy es una fecha que se recuerda a nivel mundial la lucha para erradicar, para prevenir el VIH. Sí, claro, el SIDA, una lucha que hay que continuarla. Así es. Bueno, espero que usted esté bien, descansado, tenga un día bendecido, a comenzar el mes con muy buena energía. Dicen que este es el mejor mes del año. Sí, por supuesto, diciembre, la Navidad, la fecha en que nace nuestro producto. ¡Acho! Cumpleaños suyo, ¿verdad? Cumpleaños mío. ¿Cuándo cumple? ¿El 20? El 20 de diciembre, Sofi también. Oiga, pero lo más importante, el nacimiento del niño Jesús. Muy bien, esa es la parte más importante. Veamos lo que nos dice Diario El Comercio, edición impresa, que ha llegado ya a nuestra mesa de trabajo. Los caseritos saludaron a Quito, el gobierno eleva, como hemos comentado, a $25 el salario básico. No te quedes en el póster de la TRI, promoción que tiene Diario El Comercio. Emergencia rige por 90 días en el país por hallazgo de casos de gripe aviar. Estos son los temas más importantes que tiene Diario El Comercio en su emisión impresa de Dianita. De esta manera, con los principales titulares de El Comercio, vamos a arrancar ya de inmediato con todas las noticias. El presidente de la República, Guillermo Lasso, mediante decreto ejecutivo, incrementó el salario básico unificado. De 425 pasó a $450, esto para el próximo año. Este anuncio lo hizo después que empleadores y trabajadores no llegaran, como es de costumbre esto, a ningún acuerdo de Dianita. Mire usted, se tomó ya la iniciativa y ahora sí empieza a regir desde el 1 de enero. En el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios no hubo consensos. Y como ocurrió en el año 2021, la historia se repite. El plazo se cumplió y el presidente de la República tomó la decisión sobre el salario básico unificado para el año 2022. Los empresarios no se pusieron de acuerdo con el ministro del Trabajo, de acuerdo con la ley. Me toca dirimir a mí como presidente de la República. Y hoy, delante de ustedes, firmaré el decreto para incrementar el salario mínimo vital de $425 a $450. Así lo mencionó en cadena nacional en la que aparece con trabajadores de una planta agrícola y el ministro de Trabajo, haciendo el anuncio que lo resaltó como una promesa de campaña. Estamos cumpliendo con ustedes, los trabajadores. Estamos cumpliendo con sus familias, estamos cumpliendo con sus hijos y de esa manera estamos cumpliendo con todo el país. El primer mandatario prometió que durante su gobierno incrementará $100 en el salario básico unificado, es decir, $25 cada año, y ya lo va haciendo 2 veces consecutivamente, pese a las inconformidades de varios sectores empresariales que proponían solo el aumento de $11, informó Charlie Pisa. Y según el ministro de Economía, el presidente de la República vetará totalmente la derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico, anulando lo actuado por la Asamblea. Le comentamos. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, a través de su cuenta de Twitter, señaló que el presidente de la República vetará totalmente la derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, acción con lo cual lo resuelto por la Asamblea no tendría efecto y no podría tratarse por un año. El oficialismo incluso enfatiza en que derogar la también llamada ley tributaria sería echar abajo algunos acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo con las organizaciones sociales. Los compromisos adquiridos en las mesas de diálogo podrían llegar a afectarse si es que esta derogatoria entra en función, porque no solo estábamos hablando allí de acceso a crédito, estábamos hablando también de la posible condonación de deuda pública. Algo que fue cuestionado por el Partido Social Cristiano. Ahora incluso están ya culpando al acuerdo social que hicieron, al acuerdo con organizaciones sociales, y dicen, miren, verán que nosotros ya llegamos a un acuerdo. Veamos si es que podemos cumplir porque nos están quitando la plata. Lo dijeron, ¿no es cierto? Y eso sí nos causa bastante sorpresa. Aquí no nos pueden condicionar. Otra de las afectaciones, según el oficialismo, sería la equiparación salarial a los maestros. La Asamblea Nacional pretende derogar una ley que de hecho además también formaba parte de los recursos que a su vez la Asamblea Nacional identificó como las fuentes con las que se iba a financiar el incremento de las remuneraciones de los docentes. Con el informe que se sacó del presupuesto general del Estado no está reflejado ahí lo que aporta esta ley.
como le dije, no se refleja en ningún lado. Lo único que está con esta ley, lo que se está percibiendo por el pago de tributos es para pago de deuda, no para poder condonar deuda interna, no para poder pagar a los profesores también, como lo están diciendo. Pero ¿cuánto se estimaba que recaude esta ley? Para el 2022 recordemos que estábamos hablando de 1.800 millones. Aquí realmente el país, la clase popular y la clase media es la que ha hecho el esfuerzo, no el Estado. Uno de los defectos que tuvo la ley fue el incremento del impuesto a la renta a quienes ganan más de $2.000 mensuales. Finalmente, quedará en manos del presidente de la República remitir en los próximos días dicho veto. Informó Valeria Navarro. Y Ecuador se enfrenta a una semana decisiva en el ámbito diplomático, pues podría sellar el tratado comercial con México y asegurar así su entrada a la Alianza del Pacífico. En la siguiente nota, expertos analizan las posibilidades y expectativas con respecto a las negociaciones. La reunión diplomática que sostuvo Guillermo Lasso y Andrés Manuel López Obrador abre las puertas para finalmente firmar el acuerdo comercial con México y asegurar el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Tanto los sectores ecuatorianos como los sectores productivos mexicanos quieren que se llegue a un acuerdo obviamente beneficioso para cada uno de los países. Creo que también este acercamiento entre los presidentes da cuenta de unas relaciones políticas y diplomáticas fuertes. A decir de analistas, los criterios técnicos ya habrían sido discutidos y solo restaría que los presidentes tomen la decisión. Hay productos muy sensibles como el banano y el camarón, que son justo aquellos en los cuales se ha hecho esta última propuesta por parte del Ecuador, y estamos a la espera de esa aceptación por parte de México. Así es que o México cede o el Ecuador tiene que aceptar el ingresar con estos productos fuera del acuerdo. Ingresar a la Alianza del Pacífico es clave para que Guillermo Lasso pueda concretar su proyecto de gobierno y abrir nuevos mercados para la producción nacional. Son mercados en los cuales podemos complementarnos con cadenas de valor, y en ese sentido creo que también el tema cultural, el tener el mismo idioma, facilita mucho los negocios. Expertos creen que esta organización integrada por Colombia, Chile, México y Perú es la llave para acceder a mercados más competitivos. La zona de mayor crecimiento, no solo poblacional, sino comercial en términos de PIB, es el sudeste asiático. Entonces, por lo tanto, toda esa cuenca Asia-Pacífico evidentemente le interesa al Estado. Informó Álvaro Terán. Y con posibles medidas de hecho, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, responde al gobierno nacional por lo que ellos llaman incumplimiento a los acuerdos alcanzados. La dirigencia indígena exige condonación de deudas en la banca pública de hasta $10.000. La dirigencia indígena se muestra preocupada, refiere ver pasar los días pero no cristalizarse los primeros acuerdos, tras la firma del pasado 14 de octubre con el gobierno nacional. Han pasado 5 meses, hasta el momento no ha habido resultados en su totalidad. Es por eso que hemos convocado a esta rueda de prensa con la finalidad de exigir que el gobierno responda los 218 acuerdos que está solo en papeles y hasta el momento no se ha ejecutado. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, de organizaciones campesinas indígenas y negras PENOSIN, como la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos FEINE, demandan la condonación de deudas de hasta $10.000 y no solo de 3.000. Para ellos, ese fue un acuerdo anterior a la instalación de los diálogos. Si entramos aquí a diferenciar cuál es la palabra o el concepto o la etimología de la palabra, es una única forma de evadir a una responsabilidad que firmó en el acta. Por lo tanto, no sirve ninguna justificación sobre el incumplimiento de este acuerdo firmado. Acotan que se trata de un recordatorio, ya que posibles acciones de hecho están golpeando la puerta. La Asamblea Anual de la CONAIE demandó sobre el cumplimiento de todos los acuerdos y en primera instancia se hará una evaluación a partir del mes de febrero, ahí da 3 meses, se hará una evaluación cualitativa y cuantitativa en el cumplimiento de los acuerdos. Por otro lado, cuestionaron la falta de entrega de la URIA, a pesar
que ya habrían cancelado, rechazando declaraciones del ministro de Gobierno Francisco Jiménez. Y que si salen a la movilización aplicará con todo el rigor de la ley. Nos está amenazando, ministro y gobierno, cuando nosotros habíamos confiado en su palabra. Así se avisora lo que podría ser el inicio del 2023, informó Héctor Romero. Y en 8 días las mesas de seguridad darían a conocer los resultados del trabajo normativo que se pretende implementar para combatir la delincuencia. El trabajo de la Comisión de Seguridad de la Asamblea se acelera debido a que el 8 de diciembre, es decir, la próxima semana, se deberán presentar los resultados de las mesas técnicas de seguridad que se conformaron entre varias instituciones del Estado para fortalecer la seguridad del país y combatir la delincuencia. Nosotros estamos planteando una reforma porque hoy día en las cárceles usted tiene una clasificación de personas que tienen seguridad media, mínima, grave y alta seguridad. Nosotros estamos planteando que no se haga esa división en función de los años de la pena del delito, sino que se separe entre delitos violentos, delitos no violentos y un tercer régimen, que sería un régimen especial ya para casos mucho más graves. Pero eso es la forma, no podemos tener en el mismo espacio a quien comete un asesinato, a quien a través del hurto se sustrajo un celular. Dichas propuestas se incluirán en el segundo debate de la ley reformatoria de varios cuerpos legales para fortalecer las capacidades institucionales y de seguridad. Cuando una persona comete un delito menor, en vez de ir a la cárcel y ser víctima de la contaminación criminal, es decir, ser parte posteriormente de una organización delictiva al interior de la cárcel, lo que puede es establecerse medidas sustitutivas o medidas administrativas, como por ejemplo el tema de la compensación del delito a través de una reparación económica, o también temas como trabajo comunitario, temas educativos. Pero también se busca que las medidas sustitutivas no se den a quienes tienen antecedentes penales en delitos graves. Porque ustedes saben que la delincuencia en nuestra cárcel es como una puerta giratoria, ¿no es cierto? Sale de la cárcel, vuelve a cometer el delito y vuelve a entrar. Sale de la cárcel, vuelve a cometer el delito y vuelve a entrar. Esa es la muestra de que no hay un proceso de rehabilitación. Todos estos temas aún se analizan para posiblemente incluirse en un proyecto de ley de seguridad que se pretende aprobar antes de finalizar el 2022. Informó Valeria Navarro. El presidente visitó la provincia de Cotopaxi. Entre sus actividades firmó decretos ejecutivos, visitó el cuartel policial de la Tacunga y compartió tiempo con emprendedores beneficiarios de créditos estatales. El presidente de la República, Guillermo Lasso, cumplió agenda en la provincia de Cotopaxi. En su primera actividad firmó el decreto ejecutivo número 612, declarando al 30 de noviembre como el Día Nacional de la Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil. Que es preocuparnos de los niños desde su etapa de gestación, cuidando a las madres, controlando la salud, guiándolas en alimentación y luego cuidando a los niños hasta que cumplan 2 años de edad. Para enfrentar esta problemática, creó el proyecto Infancia con Futuro, con más de 250.000 beneficiarios, entre ellos 50.000 madres gestantes, quienes reciben el bono Infancia Futuro. Incluye mecanismos de incentivos para que las madres asistan a los controles de embarazo, realicen la inscripción de sus hijos apenas nacen y los lleven a los controles del niño sano para controlar, entre otras cosas, su talla, que es el indicador que nos permite determinar si un niño padece desnutrición crónica. Posteriormente, el mandatario visitó a los policías del comando de la subzona 3 en el cuartel de la Tacunga, en donde reiteró la importancia de incrementar el número de uniformados para la seguridad del país. Dotarla de más recursos humanos. Este año hemos incorporado a 8.500 jóvenes y también a 1.500 jóvenes que ya se graduaron. Por lo tanto, son 10.000 nuevos policías que tendremos muy pronto. Además, hizo énfasis en el apoyo del gobierno y el equipamiento de dotación para garantizar su trabajo. Camiones antimotines, chalecos antibalas modernos, armas, municiones, para que ustedes puedan cumplir con su tarea.
Finalmente, el jefe de Estado visitó a varios emprendedores en la provincia, quienes se benefician del crédito de las oportunidades 1x30, otorgado por Ban Ecuador, con realización de Paola Castillo, informó Marilyn Jaramillo. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Seguimos informando. El proyecto de ley de economía violeta aprobada el pasado 22 de diciembre también contempla incentivos tributarios para las empresas que incrementen mujeres en su nómina. Qué buena noticia. En el siguiente reportaje les vamos a contar cómo beneficia esta ley a las empresas. Contratar mujeres podría significar un beneficio para las empresas de acuerdo al proyecto de ley de economía violeta, en el que se establecen deducciones tributarias hasta en un 150% adicional por generar nuevas plazas destinadas a mujeres. Los pagos que se realizan por remuneraciones a los trabajadores son gastos deducibles, es decir, el 100% de ese pago es deducible. Ahora, lo que trae esta reforma es que tú te puedes deducir un 150% adicional a lo que ya podías deducirte. Es decir, vas a poder tener en la contratación de mujeres un 250% en la deducción. Pero, ¿qué es una deducción tributaria y en qué otros aspectos o gastos se aplica? Es un gasto propio del giro del negocio que tú lo utilizas para obtener un beneficio o una renta al momento de liquidar el impuesto a la renta. Es decir, los gastos deducibles que los tenemos, por ejemplo, en el régimen general, gastos de alimentación, salud, educación, son todos estos gastos que a ti te permiten tener al final del día o al final del año, mejor dicho, una renta, ¿no? Para especialistas tributaristas, este proyecto de ley podría beneficiar a las empresas, pero también a las mujeres, logrando su inclusión en el campo laboral y económico. Un beneficio desde los dos puntos de vista y no veo por qué eso debería ser malo. No veo por qué, porque claro, al final del día los incentivos tributarios son de parte y parte. Por un lado, incentivos a las empresas y por otro lado, pues el hecho de que también mujeres puedan verse beneficiadas de se podría decir, aumento en el mercado laboral o de estos incentivos para aumentar el mercado laboral. Que faltan aspectos integrales en beneficio de la mujer, pero que hay puntos acertados, manifiestan especialistas y colectivos, y coinciden en que es importante definir mecanismos de control para que lo planteado se logre aplicar. Informó Andrea Navarrete. Con una inversión superior a $20 millones, la Contraloría General del Estado se presta a abrir sus puertas. Recordemos que sus instalaciones se vieron afectadas por actos vandálicos en las protestas del sector indígena del 2019 y de este año. Tras los hechos violentos de las protestas indígenas del 2019 y este año, donde las instalaciones de la Contraloría General del Estado fueron blanco de desmanes, hoy presenta un nuevo rostro. Así estamos cerrando un capítulo triste de la institución. Recordemos que 2 bloques estaban en proceso de construcción desde el 2013, a días de ser entregados, pero no ocurrió. El costo total son 22.2 millones, 9.1 millones fue cubierto por la aseguradora La Unión y lo otro el Estado entregó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército porque todavía estaba en manos y custodia de ellos. El edificio todavía no se había entregado. En esos días oscuros se registraron afectaciones estructurales en columnas, vigas y losas, obligando a aplicar tecnología de última generación para que sea habitable. El sistema constructivo es a través de una escarificación de los elementos en los cuales nosotros igualamos las caras de los componentes estructurales, inyectamos resinas epóxicas para corregir daños de microfisuras de entre 0.2 a 0.4 milímetros para finalmente con la fibra de carbono realizar un encamisado de estos componentes y devolver la integridad estructural de los componentes. La documentación no quedó exenta de daños. De a poco se ha logrado recuperar. 53,000 expedientes fueron recuperados. Hay documentación que se tuvo que solicitar que nuevamente se reenvíe, se recupere. Solicitamos a los servidores que estaban inmersos en estos procesos para que nos faciliten esa documentación. Por lo tanto, casi en su totalidad todos los expedientes se recuperaron y también entraron en su plan de ejecución, de trámite respectivo que corresponde. No quieren nuevamente ser sorprendidos, de ahí que no se ha escatimado en aplicar seguridades.
Y desde aquí tenemos toda la automatización y el control del edificio, en tanto cámaras, control de acceso, detección de incendio, control de iluminación. A futuro, con una inversión adicional de $200.000, existirán otras protecciones. Un mejoramiento incluso en la protección del edificio más pequeño, que fue el más afectado, a través de planchas de acero perforado. Así, 1.300 funcionarios hasta los primeros meses del 2023 regresarán a su antigua casa, informó Héctor Romero. Y el SNAE presentó este miércoles la petición de revocatoria total y declaración de nulidad a la resolución de medida cautelar a favor del ex vicepresidente Jorge Glass, misma que le permitió salir libre el pasado lunes. Son 5 los puntos en los que se motiva la petición solicitada. Estos son pues la vulneración a la tutela judicial efectiva, vulneración al debido proceso, falta de motivación en la resolución emanada, inobservancia del cumplimiento de la potestad estatal e inobservancia de las decisiones judiciales previstas. Este 1 de diciembre, cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, amigos. El Ministerio de Salud Pública en nuestro país dio a conocer 46.000 personas que viven con esta enfermedad en nuestro país. Veamos. Según cifras del Ministerio de Salud Pública, más de 46.000 personas padecen de VIH en Ecuador y alrededor de 7.000 cuentan con el virus, pero aún no se han enterado que contrajeron la enfermedad. De ese porcentaje logramos alcanzar una cobertura de acceso al tratamiento del 70% y de ellos el 60% el tratamiento ha sido realmente efectivo. El medicamento no elimina el virus, no cura la enfermedad, pero sí evita que el virus se replique, lo cual hace que el paciente prácticamente sea portador de una enfermedad crónica y pueda vivir indefinidamente como cualquier otro paciente. Por ello, el MSPM realiza ferias educativas dirigidas a la sensibilización en la comunidad, con el fin de evitar más contagios y reducir el estigma hacia los pacientes. A propósito de que este jueves 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, las autoridades recuerdan que a nivel nacional existen 51 casas de salud, donde se atiende gratuitamente a las personas que viven con el virus. En zona 8 contamos con 9 unidades, que son el Hospital Abel Gilbert, el Hospital de Infectología, el Hospital Guasmo Sur, el Hospital Montesinaí, el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. También tenemos en el Centro de Salud Tipo C el Recreo. Para quienes deseen otras opciones, en Guayaquil existen decenas de fundaciones que atienden a este tipo de pacientes. Una de ellas está ubicada en las calles Luis Urdaneta y Córdoba, en el centro de la urbe. ¿Cuántas pruebas ustedes realizan mensualmente acá en la fundación? Bueno, nosotros mensualmente tenemos 100 pacientes. De los 100 pacientes, aproximadamente tenemos unos 10 a 11 pacientes que salen detectados con VIH. Solo en Guayaquil, Durán y San Borondón, que forman parte de la zona 8, alrededor de 15.000 personas viven con VIH. Informó Jorge Salazar. 90 días de emergencia zoosanitaria declaró el Ministerio de Agricultura debido al brote de influenza aviar detectado en una granja de una zona de la provincia de Cotopaxi. Las autoridades mencionaron que al momento descartan que el virus se transmita al humano por el consumo de carne de pollo y sus derivados. Hace pocos días fue confirmado el primer caso de influenza aviar tipo A variante H5 en una granja de la provincia de Cotopaxi. Las autoridades anunciaron la activación del cerco epidemiológico, además del sacrificio de las aves afectadas con el virus. Se van a sacrificar en esa granja 180.000 aves aproximadamente. Hoy la población total del Ecuador está en 260 millones de aves de pollos y alrededor de 16 millones de aves ponedoras, ¿no? ¿Verdad? Más 2 millones y pico de reproductoras, ¿no? Entonces el porcentaje es muy bajo. Ahora el Ministerio de Agricultura declaró 90 días de emergencia zoosanitaria en el país. Al menos 850 técnicos harán los muestreos y vigilancia en las granjas avícolas a escala nacional. Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha, Santo Domingo, El Oro son zonas de alta población aviar y donde
estamos enfocando esfuerzos sin descuidar los esfuerzos en las otras zonas y provincias del país. Datos proporcionados por el sector avícola señalan que aproximadamente esta labor genera 1.800 millones de dólares anuales, aportando el 24% del PIB agropecuario. Por lo que miembros gubernamentales enfatizaron que al momento no existe evidencia de que el consumo de carne de pollo y sus derivados afecte al ser humano. El foco ha sido atendido y está contenido. Y esto lo podemos garantizar porque el monitoreo y el muestreo dentro del foco y perifoco nos dice que no existen en este momento más granjas contaminadas. Y está bajo control, no hay desabastecimiento, no hay problema también en el consumo. Y garantizarles también que este alimento no transmitirá ninguna enfermedad al sector humano como tal. Además, expertos recomiendan a las granjas incrementar sus normas de bioseguridad y limitar la movilidad de aves. La estrategia principal ahorita es cercar esta granja a 1 kilómetro, a 3 kilómetros y a 5 kilómetros y mantener ese foco con la bioseguridad bajo control. Porque lo importante es que no salgan de ahí animales. La movilización de animales y todo lo demás está restringida en todas esas áreas. Informó Sofía Vintimilla. Como ya lo escuchó, las autoridades declararon emergencia sanitaria en todo el país, pero es que la gripe aviar H5. ¿Y cuáles son las implicaciones que esta tiene? Un experto nos comenta, epidemiológico, y nos da detalles de esto. Una emergencia zoosanitaria que durará 90 días. Esto por precaución. Pero lo que todos nos preguntamos... ¿Los animales pueden transmitir la gripe aviar a las personas? Ocurre la transmisión de estos virus en situaciones de mucho contacto. Son generalmente personal que trabaja en estos grandes criaderos que se contagia de la gripe aviar. Marcelo Aguilar es epidemiólogo y él afirma que la enfermedad, sobre todo aquí en el país, está bajo control. Sin embargo, él explica que esta es la razón por que actualmente 30 personas están bajo cerco epidemiológico. Seguramente porque estuvieron cerca de estas aves en donde se detectó el virus y por seguridad debe realizarse esto. Las acciones que se han tomado son correctas. El médico recuerda además que la influenza aviar no constituye un riesgo para la salud de quienes consumen huevos y carne de pollo, pues estos están garantizados. No hay un riesgo por el consumo de pollo, no hay riesgo por el consumo de huevos. Así que la gente debe tranquilizarse. Y que es fundamental tomar medidas de sanidad y mantener, sobre todo, vigilancia epidemiológica, informó Ismenia Solórzano. Y el gobernador del Guayas, Lorenzo Galvas, realizó un operativo a sitios de venta de pollos con la finalidad de controlar estos espacios, verificando precios, salubridad y que no haya aves con síntomas de la gripe aviar. Les cayó muy temprano en la mañana. El funcionario llegó hasta ese espacio ubicado en el kilómetro 13 de la vía Guayaquil-Daule. Allí conoció de cerca la situación en la que se procede con la faena de estas aves. En estas condiciones tenemos que mejorarlas, definitivamente. Aquí no se trata de hacer una cacería de brujos ni perseguir a nadie, todo lo contrario. Ponernos de acuerdo para que esto mejore y las condiciones especialmente de insalubridad o de salud, las normas de bioseguridad tienen que mantenerse y mejorarse. Algo que llamó la atención es la variación de los precios que fue evidente en el sitio. Hay personas que estamos citándolas aquí, en este caso para que primero tengan el precio, como existe en todos los mercados de Guayaquil, que se vean los precios. Segundo, que todos tengan el mismo precio, porque hay unos que tienen $1, hay otros que tienen a 95 centavos, a 92 centavos. Bueno, aquí tenemos que todos tener el mismo precio. Además, el funcionario también señaló que buscan evitar el ingreso de pollos o gallinas con la influenza aviar, recientemente detectada en Cotopaxi. Tenemos que hacer el cerco epidemiológico que corresponde en este caso para evitar en este caso y cuidar la salud especialmente, no solamente de Guayaquil, sino de todos los ecuatorianos. Por eso siempre el llamado a los consumidores, a aquellas personas que están inmersas en las cadenas de control, para precisamente vigilar por la inocuidad de los productos que consumen y que exhiben para su personal. Informa José Morales. Siempre es un placer acompañarles, amigos, en este día 1 de diciembre. Y preste atención, protestas y denuncias de padres de familia continuaron ayer miércoles en un colegio en el sur de Quito, donde días atrás se alertó de la existencia de una presunta violación a una estudiante.
La preocupación continúa en esta unidad educativa donde la denuncia de una presunta violación, al parecer, levantó otra serie de problemas que se mantenían latentes al interior del recinto. Le pedimos, señora ministra de Educación, que ponga asunto, que ponga responsabilidad que es suya en nuestra institución. Ante estos hechos, la salida que encuentran los padres de familia es que la máxima autoridad del plantel sea removida de su cargo. Supuestamente dejamos en una institución educativa a nuestros hijos, dejamos seguros. Y oh sorpresa, pasa todo este tipo de cosas. ¿Con qué seguridad nosotros dejamos a nuestros hijos? Al parecer estamos mandando a la cárcel, no a una institución educativa. Nosotros pensamos que ellos están bien, que están protegidos, cuando la realidad no es así. Lo único que queremos es que la señora rectora salga de la institución porque le quedó muy grande el puesto a la señora rectora. Pedido que no es nada sencillo, ya que son dos versiones las que se manejan ante el caso de presunta violación a un estudiante. Pues aunque dicen que como sospechoso estaría un maestro, la autoridad del colegio lo desmiente. No es profesor, descartamos totalmente que sea un docente, descartamos totalmente, es entre pares, pero no sabemos la identificación del estudiante. Situación que es investigada por parte de las autoridades educativas y judiciales, quienes deberán tomar decisiones luego de culminados los procesos administrativos y legales. Informó Javier Rosero. Agreden y detienen a un hombre acusado de haber secuestrado y abusado sexualmente de una estudiante de un colegio del sur de Guayaquil. Este ciudadano ahora enfrenta un proceso penal. Ocurrió en ese parque de la Ciudadela La Pradera 3, cerca de unos asientos en horas de la mañana, cuando vieron a un hombre en actitud sospechosa y junto a él, un adolescente de 13 años. Según vecinos, estudiantes de un colegio cercano la identificaron y la rescataron. Aparecieron unos chicos de colegio y reconocieron a la niña. Y ahí le dijo, esta es la niña que está secuestrada. Y como andaban en grupo, le cogieron y le golpearon al señor y ahí ya hicieron bulla y los vecinos salieron a ayudar. Le dieron golpes hasta que su rostro quedó ensangrentado. Este ciudadano luego fue entregado a la Policía Nacional, que inmediatamente le colocó las esposas y protegió a la menor de edad. Se realizaron varias investigaciones y determinaron que habría estado desaparecida desde el lunes 28 de noviembre. Se realizaron los exámenes correspondientes y aparentemente se registra lesiones sexuales en esta persona. Nuestros equipos se activaron y lograron ubicar a la persona presuntamente responsable de este hecho criminal. Bueno, esta persona aparentemente fue abordada por este individuo y fue trasladada hasta un lugar donde le había mantenido cautiva durante un día y en ese espacio de tiempo había aprovechado de esta persona. Ahora la víctima estará bajo tratamiento psicológico por lo sucedido dentro de una casa y por lo que, según los habitantes de este sector del sur de Guayaquil, él pretendía hacer con la alumna en ese lugar. No tiene antecedentes penales esta persona, es un adulto de 43 años el que está enfrentando en este momento a la justicia. Estamos a la espera de la audiencia. Este caso alarmó a muchos padres de familia de estos barrios que acuden al parque conocido como El Bosque, donde se presentó la captura de este sujeto. Nunca ha pasado este tipo de cosas, de que hayan traído a violar a alguien o hayan traspasado este tipo de cosas, no. Preocupante porque por aquí tenemos bastantes niñas que ya están creciendo, pues, y eso sí da miedo. La DINASEP pide a los ciudadanos tener mayor control o vigilancia sobre sus hijos a la hora de ingreso o salida de las instituciones educativas, informó Charlie Pisa. Un joven de 18 años de edad fue detenido acusado de presunto delito de pornografía infantil. En un allanamiento realizado en el norte de la ciudad de Quito, incautaron un teléfono celular, una computadora portátil, herramientas que habría utilizado en la explotación sexual. Por algunos meses, agentes de la unidad de ciberdelito de la policía rastreaban los movimientos de una persona de sexo masculino de 18 años de edad. Los padres de un adolescente denunciaron que a su hija el sospechoso le estaba aparentemente solicitando fotos y videos con contenido sexual. A través del uso de diferentes plataformas digitales, contactaba a menores de edad y solicitaba imágenes e intercambiaba imágenes de explotación sexual. La trazabilidad de los mensajes permitieron llegar hasta San Antonio de Pichincha. Con la orden de allanamiento ingresaron a la vivienda desde donde operaba el supuesto pornógrafo infantil. Con la utilización de niños, niñas y adolescentes. Por ahora saben que las fotos y videos que consiguió eran para consumo personal, no las habría comercializado. Aquí la recomendación a tener cuidado con quien comparte información, quién está al otro lado de la pantalla de la computadora o celular.
no siempre son amistades recomendables. Así que los padres de familia estén en la capacidad de aconsejar a sus hijos, adolescentes o jóvenes o incluso ya mayores de edad, de que este tipo de acciones se configura en un delito que tiene una sanción penal. El territorio cibernético es muy amplio, casi siempre las víctimas son reclutadas a través de redes sociales y perfiles falsos, aunque en este caso el sospechoso se mostraba sin filtros, habría aprovechado que no hace mucho cumplió la mayoría de edad para ganarse la amistad y confianza de las adolescentes. No están obligadas a hacer lo que es su privacidad y que tienen que denunciar si es que se sienten víctimas de este tipo de delito. Falta por analizar el contenido del celular y la computadora portátil que encontraron en el allanamiento. En Quito informó Iván Casamen. Increíble, miren, hay que tener mucho cuidado con nuestros chicos y la tecnología. Hay este tipo de personas que están detrás tratando de hacer daño. Y más de 2.000 municiones de diferente calibre, tacos de dinamita y escopetas decomisó la Policía Nacional en la provincia de Orellana tras medio año de investigaciones. Los uniformados desarticularon una organización integrada por 5 ecuatorianos. Los uniformados ingresaron en horas de la madrugada. Coca, provincia de Orellana. 6 meses de investigaciones y un trabajo coordinado entre la policía y fiscalía permitieron dar con una organización delictiva que se dedicaba al acopio, expendio y comercialización de municiones y explosivos. Ingresaron los uniformados a las viviendas y en los cuartos. Vaya sorpresa la que se llevaron. Gran cantidad de cajas con suficiente evidencia había. Municiones de diferente calibre y explosivos. Pero estamos hablando más de 2.000 municiones que se logró decomisar. Un total de 208 tacos de dinamita. 5 ecuatorianos fueron detenidos. Todos registran antecedentes penales por tenencia de armas y municiones, hurto, robo y demás. Encontraron también otras evidencias. 8 escopetas de fabricación artesanal sin serie, 2 motoguadañas, 4 celulares color negro, 2 laptops, 3 llaves industriales de agua, 4 televisiones, diferentes marcas y modelos. La policía sostiene que ellos perfilaban a sus compradores. Pero ¿para qué era utilizada esa mercancía? Vendían para lo que es posiblemente actividades mineras. Las municiones, en ciertos casos, a comuneros para los que viven específicamente en la selva. Para la casa. Todo está bajo investigación, sostienen. Tampoco se descarta que esas armas y municiones pudieran ser utilizadas para otro fin. Los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes y de confirmarse su responsabilidad en la tenencia de armas y municiones no autorizadas. Podrían enfrentar una pena privativa de libertad de 3 a 5 años de cárcel. Informó Marilyn Jaramillo.